La paz de Dios, amados hermanos, les saludamos en el nombre del Señor nuestro Jesucristo, deseando con todo nuestro corazón que el Señor les bendiga. Y para nosotros como Presbiterio Colima y Michoacán es una bendición especial en este martes 11 de marzo del año de gracia 2025, presentar a ustedes a la sierva del Señor, nuestra hermana Lucy Morales de Ávila, esposa de mi hermano Omar Ávila Díaz, que colaboran y ministran en la Iglesia Príncipe de Paz en San Martín, Mexicapan, de Valles Centrales, en Oaxaca. Deseamos con todo nuestro corazón, hermana Lucy, hermano Omar, que el Señor les bendiga, les asista, y que la reflexión que ustedes harán basada en la experiencia y testimonio que el Señor les concedió sea de bendición y edificación para todos nosotros y para todos los oyentes, pero sobre todo para la honra y gloria de Dios. El tema, victoria sobre la ansiedad, es un tema muy sugestivo en sí mismo y más interesante todavía cuando está respaldado, repito, por una experiencia vivida por ustedes, de la cual han salido victoriosos para la honra y gloria del Señor. Así que, sin más, deseo que Dios les bendiga y nuestra gratitud por esta diestra de compañerismo, de participar con nosotros como presbiterio en este trabajo. Un saludo fraterno a nuestro hermano Asael Ramírez, pastor presbiterial allá en Oaxaca. Que Dios los bendiga. Hermanos, en esta hora los saludamos con la paz de Dios y agradeciendo la invitación de nuestro hermano Noé Díaz Alfaro para compartir la palabra de Dios. En este momento inclinemos nuestro rostro y haremos una pequeña oración. Padre bendito del cielo, en esta hora invocamos tu nombre porque tú eres bueno y misericordioso. Te alabamos y te exaltamos. Te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque han sido maravillosos en la presencia, en la vida de la iglesia. En esta hora permítenos considerar tu palabra, usa nuestras vidas para la edificación de tu pueblo. Que tú realmente obres a través de tu palabra en cada corazón, en cada vida. En esta tarde nos toca considerar tu palabra, cuyo tema es la victoria sobre la ansiedad. Que realmente al considerar tu palabra, todos los que nos escuchen, tu gracia sobreabunde en sus corazones y obre en misericordia para la gloria de tu nombre, Padre. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, le damos a Dios, amados hermanos. Ahora nos toca considerar este hermoso tema que es victoria sobre la ansiedad. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer el pasaje devocional de San Mateo 6, del 25 al 34. Dice la palabra de Dios: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal.
Amados hermanos, hemos tratado temas acerca de afrontar las necesidades de una familia que sostener y de necesidades corporales cotidianas. Ahora consideraremos la victoria sobre la ansiedad que nos provocan las cosas de este mundo, tales como alimento, vestido y vivienda. Veamos y escuchemos un pequeño audio acerca sobre lo que es la ansiedad. La ansiedad no es sino un miedo alojado en tu cerebro que ha hecho que reprograme su actividad para hacerte sentir en alerta e inquieta, aunque no haga falta. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre porque la mayoría de nuestros temores, de nuestros miedos, de nuestras inseguridades, vienen de un lugar cerebral que es del subconsciente. Es decir, que nuestro cerebro está alimentándonos continuamente de información que ha dejado guardada y que nosotros ni siquiera sabemos que está ahí. Él va a guardar, sobre todo, muy bien, bajo llave, aquellos recuerdos y aquellas experiencias que te lo han hecho pasar mal. Y es importante saberlo, porque de saberlo es donde podemos hacer algo para cambiarlo. Tu cerebro es ese niño que está tan asustado que te está mandando esos síntomas para que te des cuenta de que quiere que le cuides y que le tienes que sacar el miedo. La ansiedad, de hecho, nos amenaza o nos invade en momentos que son de calma. Hay mucha gente que tiene un ataque de ansiedad cuando está conduciendo, por ejemplo. Como acabamos de escuchar en el audio, vimos que la ansiedad es un miedo que está alojado en el cerebro, que ha hecho que reprograme su actividad para hacer sentir inquieto en tu mente, aunque no haga falta. Y vemos que ahorita en estos tiempos, como de repente estamos en plena tranquilidad o calma y de repente sentimos un miedo por lo que va a suceder. Pero veamos los síntomas de la ansiedad, que son taquicardia, respiraciones agitadas, sudoración y sensación de cansancio, dolores de cabeza, reflujo de acidez, tiritones o temblores, trastornos del sueño. Muchas veces de la nada nos despertamos y andamos con insomnio y nuestro cerebro empieza a pensar muchas cosas, ¿no? Trastornos de alimentación, cuando estás en ansiedad de repente estás tranquilo y ya cuando de repente te dan ganas de comer o un bocadillo, un snack, pero también tenemos esa sensación de un peligro inminente, algo de pánico o alguna fatalidad. Amados hermanos, seguimos con lo que puede ser básico para poder comprender qué es la ansiedad. Vamos a considerar su origen. La ansiedad es una emoción humana normal, al igual que la alegría, las sorpresas, el miedo. Entre las razones comunes para la ansiedad se incluyen la presión social, el trabajo, el estudio o el estrés relacionado con cumplir con fechas límites. Cuando leía esta parte pensaba como cuando éramos estudiantes, a veces dejamos un día antes estudiar, ¿no? Cuando podemos planear para estudiar y presentar el examen. Y cuando hacemos eso, pues nos generamos estrés y eso hace que genere también la ansiedad o el deseo de superación o sobresalir de manera excesiva. Con esa presión social, pues nos llevan a esa velocidad que nos va generando estrés o ansiedad. Y pues en este tema sobre la ansiedad, pues vamos a considerar qué genera la preocupación por el alimento, el vestido, y poníamos aquí también el exceso de trabajo, miedo a morir, gastos excesivos o gastar más de lo que se ingresa y que nos generan deudas y que estas deudas que a veces se vuelven impagables por el mal manejo de uso de tarjetas departamentales o bancarias en uso excesivo también nos genera ansiedad. También vemos que los problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, muchas ocasiones a veces esa ansiedad nos da por tener ese tipo de problemas, ¿no? Y más cuando los hijos también están en la etapa de adolescentes o jóvenes, pues a veces nos cuesta trabajo entenderlos, ¿o no es así, Lucy? Así ¿no? es. En el matrimonio, los malos entendidos, problemas dentro del matrimonio que se van dando en las diferentes etapas. Hay problemas de recién casados, problemas cuando ya llevas unos años de casado, y todo ese tipo de problemas también nos genera una ansiedad, y todavía le sumamos si tenemos algún familiar o inclusive a veces el esposo es inconverso o la esposa es inconversa,
tienen un problema de adicciones, de llámese alcoholismo, drogas, inclusive las redes sociales se llega a ser como un tema de adicción, ¿no? Donde tienes esa dependencia y estás a cada rato viendo de las redes sociales, o a veces interactuamos tanto en ellas que dependemos de que si nos dan un like, somos felices. Si nos dan un no nos gusta, decimos, ¿y ahora por qué no le gustó lo que subí a mi red social, no? Pero no dependamos de eso. Inclusive a veces también el saber que estamos enfermos o tenemos alguna pequeña enfermedad. Por ejemplo, yo he visto personas que de repente de la nada, pues como esa enfermedad del mal del vitiligo, ¿no? Se empiezan a desmanchar la piel, pero ese, pues es un tema que en cierta forma no debe de generar preocupación a las personas que padecen el vitiligo, porque no es contagioso, simplemente tu piel ya deja de producir cierta pigmentación y se empieza a decolorar. Pero esas personas que tienen ese problema por decirlo así, es un ejemplo, ¿no? Del mal del vitiligo, pues les genera una ansiedad y una preocupación, que por qué, pero simplemente tu cuerpo ya no empieza a pigmentar esa parte, ¿no? Inclusive muchas personas en estos tiempos en los cuales vivimos, pues ya con este tema de la vanidad, por ejemplo, se empiezan a inyectar pues botox, empiezan a ponerse cosas en la piel con tal de no verse pues tan, que no pasen los años en la vida, pero ese trastorno también te va generando dependencia y ansiedad, ¿no? O por ejemplo, personas que tienen problema con algún cáncer, alguna enfermedad terminal o algo así, nos empieza a generar ansiedad. Bueno, amados hermanos, vamos a considerar el primer punto que dice: ocuparnos de la familia es loable, pero no con ansiedad. Ya vimos las definiciones. Y aquí en el inciso A vemos que Dios cuida providencialmente de su creación, pero le pediré a mi hermano Omar que lea Colosenses 1:29. Dice, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pues vemos, amados hermanos, que el mismo Señor, hay muchos pasajes bíblicos acerca del trabajo, porque aquí habla según lo que hay dentro de mi trabajo, ¿no? Dice la palabra de Dios que es bueno que el hombre trabaje, allá en Eclesiastés. También dice que disfrute de su trabajo. Y cuando trabajamos y disfrutamos del trabajo, pues obviamente no caemos en ansiedad, porque proveemos para nuestra familia, para nosotros, pero con una actitud prudente. Lo vemos, quienes tenemos un horario laboral dentro de un negocio, empresa, oficina, de la índole que sea, pues no tenemos mayor problema de tener un horario y cumplir con el horario, ser productivos, etcétera, y retornar a casa y disfrutar de la familia y hacer nuestras otras actividades. Pero desafortunadamente, tanto fuera como dentro de la iglesia, vemos que hay familias que tienen su negocio propio y ven la bendición de Dios y pues se descuidan y ya no lo llevan de una manera prudente, sino caen en el exceso de trabajo y eso les provoca ansiedad. Entonces, cuidado ahí, es bueno, es loable, es importante que podamos cuidar de nuestra familia. Pero recordemos nuestro pasaje anterior de inicio que dice, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Y también vemos que los lirios, que ni Salomón se vistió como los lirios. Y pues, ¿qué no valemos más que los lirios y las aves del campo? ¿No cuidará nuestro Padre Celestial de una manera providencial nuestra vida? Él quiere la paz de nuestros corazones, amados hermanos, porque pues vemos que allá en Isaías dice, y la paz, y fue sobre él el castigo de nuestra paz. Es decir, ¿qué es lo contrario qué es contrario de la paz? Es la ansiedad, amados hermanos. Entonces, tengamos cuidado que no caigamos en el exceso, porque eso es lo que genera ansiedad. Si estamos preocupados qué comeremos mañana, qué beberemos mañana, qué vestiremos mañana, etcétera, etcétera. Y oye yo por ahí un cántico, ya les diré en qué etapa de mi vida, pero decía un día a la vez. Nadie, dice también la palabra de Dios, ¿quién puede añadir a su estatura un codo? ¿O quién le puede añadir a la vida sobre esta tierra una hora, un día más? Nadie. El control absoluto lo tiene
nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí realmente sí podemos cumplir esos deberes esenciales de nuestra familia, pero no con ansiedad, sino con sabiduría, amados hermanos. Y también vemos que el ideal familiar ha de ser el crecimiento, y existen leyes que la propician, amados hermanos, leyes que pues vemos en la palabra de Dios, y lo vamos a ver que dice San Marcos 4:28, hermano Omar, en lo que lo encuentre, pues vamos viendo que ya existen leyes, amados hermanos. Y yo, ahí en San Marcos vamos a leer el pasaje, pero yo pensaba, hay leyes establecidos para una buena salud de nuestra vida. El día es para trabajar y la noche es para descansar. Esa es una ley, hermanos, establecida por el Señor. Hermano Omar. Dice, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Como vemos, va un crecimiento de la planta, vamos a llamarle así, ¿no? Entonces también nosotros tenemos que ir en ese crecimiento, y yo puedo decirlo así, hermanos, en un equilibrio. Tenemos laboralmente, legalmente son 8 horas de trabajo, y fisiológicamente deben ser 8 horas de descanso. Entonces tenemos 8 horas para hacer otro tipo de actividades. Ahorita vamos a ver más adelante cuáles deben ser las actividades principales para tener una salud en Cristo Jesús y esa paz que debe gobernar nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo físico, amados hermanos. Entonces vamos a respetar esas leyes establecidas ya dentro de la creación. Y también vemos el otro punto, dice, las del reino están dentro de nosotros, permitamos que nos nutran mediante la fe y la seguridad en el Señor. ¿Qué podemos decir de esto, hermano? Mediante la fe y la seguridad en el Señor, es a lo que íbamos, que también nosotros tenemos ahí nuestro pasaje base, también dice, mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Cuál debe ser mi prioridad en mi vida? La que le va a dar paz, estabilidad. Pues cultivar esa fe en Cristo Jesús, cultivar la fe, pues es la seguridad, la confianza en Cristo Jesús, que podemos decir en esto cuando ya somos, que ya hay hijos de diferentes edades. A veces el esposo también se puede dar en el negocio, que no fue un día muy fructífero más que nada, porque hay temporadas bajas, hay temporadas altas, según el giro de nuestro negocio. Pero ahí la familia, con sabiduría, cuando llega el esposo y que le diga, ay, amada esposa, mira, nada más vendí 100 pesos. La esposa le debe de decir con cariño y le decir, no te preocupes, mi amor, el Señor lo multiplicará, Él sustentará nuestro hogar, Él proveerá. En esa confianza, amada iglesia del Señor, debemos de actuar, y es cultivar esa fe. Pero el Señor nos permita tener esa fe inquebrantable, esa fe viva, esa seguridad. Y de verdad, amados hermanos, el Señor es tan grande, su providencia divina, que así como aquella mujer que nunca escaseó la harina y nunca escaseó el aceite, así es con nosotros en este tiempo. También nos toca aquí en este punto, dice, vivamos siempre en la confianza y serenidad en Él, pues un alma agitada es pobre. Nuestra confianza está en el Señor Jesucristo, amados hermanos. Dentro de un proceso que ya les daré al final muy sintetizado mi testimonio, hermano, pero hubo un momento muy crítico, muy fuerte en nuestro matrimonio, en nuestra familia, y me decía, ¿qué te preocupa? Y mi esposo, dentro de esas preguntas, me decía, si te preocupa la parte económica, pues tranquilízate, todo va a estar bien, no hay problema, el Señor tiene el control. Y pues yo le decía, no es que yo no me preocupo por eso, pero ya les diré qué es lo que me generó la ansiedad. Entonces, amados hermanos, vivamos en esa confianza en Cristo Jesús, que no nos va a dejar sin el alimento, no nos va a dejar sin el vestido. Pero ahí también en esa parte quisiera tocar sobre el vestido, amados hermanos. Hoy en boga estamos en una época de alto consumismo, de unas modas muy aceleradas,
y que realmente donde más pegan las modas es en el vestido. Y ya los adolescentes, los jóvenes, los adultos queremos estar a la moda, amados hermanos, y eso pues sí nos genera ansiedad. Eso por no vestir de acuerdo al tiempo nos genera ansiedad. No, hermanos, tenemos que vestir, dice la palabra de Dios, para las mujeres, porque somos de alguna manera las personas más vanidosas que queremos, y pues también los varones, ¿no? Pero creo que las mujeres. Entonces, amadas hermanas, la única regla de las que hemos conocido a Cristo Jesús y leemos su palabra, lo único que nos pide es que vistamos con pudor, con decoro, y nada más, hermanas. No hay mayor problema, y que el Señor sea el que nos dé sabiduría para no caer en esa ansiedad. A veces son el calzado, el vestido, las bolsas, los tenis, etcétera, etcétera, que nos llevan, ¿no?, a la moda. Pero no, hermanos, no debemos caer en esa ansiedad. Dice la palabra, también aquí el otro inciso, esforzaos, pero no forzados. Las hermanas, las mujeres, no debemos presionar al esposo para que trabaje excesivamente, para que pueda cumplir nuestras expectativas como mujeres dentro de este mundo social, amadas hermanas, porque si no le vamos a generar ansiedad a nuestro esposo por la presión excesiva, y nos vamos a generar ansiedad nosotros por no tenernos contentas, no sentirnos satisfechas. Vivamos de acuerdo a la palabra del Señor. Dice aquí también, los creyentes serenos y esperanzados en Dios son los que más logran hacer. De repente a mi esposo, de repente tiene ideas o esto, y le digo, mira, vamos a orar, vamos a ir trabajando, vamos a ir caminando, tranquilos, despacio, sin caer en ansiedad. Dice la palabra de Dios, buscad primeramente el reino de los cielos, ¿y qué dice? Y lo demás vendrá por añadidura. Realmente el Padre Celestial, que cuida de su iglesia, nos dará lo que realmente necesitamos en tiempo y forma, amados hermanos. Y aquí viene una referencia, dice, un ciclón es destructor, pero en su centro hay calma absoluta. Que así sea nuestro centro, que así sea nuestro corazón, que haya una calma absoluta, y que Dios nos dé la capacidad para que todos los días, antes de irnos a descansar, podamos decirle, Señor, gracias por el alimento, gracias por el techo, gracias por el vestido, Padre, y el día de mañana en ti esperamos. Dice la palabra de Dios que cada día trae su propio bien y cada día trae su propio mal, y no hay por qué afanarnos y mucho menos por qué caer en ansiedad. Consideraremos el segundo punto, victoria sobre la ansiedad, armas. Cuidemos nuestro corazón, es el centro del ser creativo. Proverbios 4:23 nos dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Debemos de cuidar nuestro corazón. ¿Qué tan importante es en la vida del ser humano? Sabemos que dice, de él mana la vida. Cuando un corazón anda con taquicardia, con miedo, con dolores en el pecho, realmente pues vemos que hay un corazón de tristeza, un corazón de angustia. Pero debemos de cuidar nuestro corazón de los malos pensamientos. Debemos de cuidar nuestro corazón de las cosas que vienen a provocarnos a nosotros a desestabilizar nuestra vida espiritual y nuestra vida física. En Marcos nos dice su palabra que del corazón salen los adulterios, salen las fornicaciones, salen cosas que no edifican nuestra vida, y por eso tenemos que cuidar nuestro corazón como nos dicta Proverbios. Génesis 6:5 dice que los deseos del corazón del hombre son malos de su juventud. Entonces vemos que los deseos del corazón realmente debemos de tener mucho cuidado con los deseos de nuestra vida, amados hermanos. Una mente en Cristo positiva. Vemos que nos dice su palabra en Filipenses 4:8, en esto pensad. Cuando nosotros tenemos la mente de Cristo Jesús y tenemos esa mente positiva en Él, amados hermanos, dice su palabra, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿En qué? En lo honesto, lo que es verdadero, lo que es justo, lo que es puro, lo que es amable,
y lo que es bueno al hombre, amados hermanos. Creamos siempre en el poder de la fuerza del Señor. Dice su palabra en Efesios 1:19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Amén, gloria a Dios. La fe en Jesucristo nos debe de generar esa confianza en Él, esa seguridad, esa serenidad, y nos debe de provocar un ánimo sereno, que el Señor nos guardará en completa paz en aquel cuyo corazón en ti que persevera. Si nosotros confiamos en el Señor, debemos de tener la confianza que Él estará con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de este mundo, amados hermanos. Tenemos que tener la seguridad que Él va con nosotros. Tenemos que tener la serenidad de que Él siempre proveerá para todo lo necesario, amados hermanos. Las luces de su palabra, que son promesas para vivir en victoria en todo momento. Nada más voy a leer el Salmo 40, del 1 al 3, dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó, mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Amén, gloria a Dios. También dice que es inútil el afán excesivo. Si nos puede ayudar a buscar Mateo 6:34, por favor. Antes quisiera leer Filipenses 4:7, que del punto anterior, hermano Omar. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. San Mateo 6:34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Amén, gloria a Dios. Cuando nosotros vivimos una vida de afanes, cuando estamos ansiosos en todo momento, a veces queremos lograr algo que a veces nuestro presupuesto no nos da. Tampoco debemos de ser conformistas, pero no ser afanados, ¿no? Basta cada día su propio afán. Debemos de tener pues la tranquilidad, primera, que el Señor va a proveer, y también ser agradecidos con lo que el Señor nos da, ¿no? Yo recuerdo un texto de su palabra que nos dice que debemos de estar contentos con lo que tenemos ahora, amados hermanos. Debe estar contento con su familia, con lo que Dios le da, y siempre ser agradecidos. Y cuando usted es agradecido, como dice su palabra, bien buen siervo y fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Cuando nosotros tenemos esa paz y esa tranquilidad, el Señor empieza a proveer para lo necesario, amados hermanos. No debemos de tener ese deseo de ser superiores o de estar muy afanosos en las cosas, sino debemos de tener la paz y la tranquilidad en la presencia del Señor. Dice también que los pájaros del cielo no siembran, los lirios del campo no trabajan. Eso lo podemos encontrar en San Mateo 6:26 y 28. Amén, gloria a Dios. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Amén, gloria a Dios. Vemos cómo el Señor se encarga de la creación, pero dice, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. No debemos, el himno dice, ¿cómo podré estar triste? ¿Y cómo entre sombras sí? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo y Él es mi amigo, Él es el amigo fiel. Si aún las aves tienen seguro asilo en Él. Amén. ¿Y qué nos dice el coro? Feliz, cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Aleluya.
Y realmente esa es la confianza que tenemos en el Señor, que día a día el Señor provee para su creación. Pero si Él cuida de las aves, cuida de usted, cuida de mí. Amén, gloria a Dios. Dice, no ha de darnos lo que necesitamos. El Señor sabe, dice, y Él sabe de qué tenemos necesidad. Él sabe que necesitamos en nuestras vidas. Él conoce, dice que Él conoce pues nuestra vida, todo lo que somos nosotros, Él lo conoce. Amén, gloria a Dios. Pero también nos dice, ejercitémonos ¿en qué? En la alabanza. Cuando tengamos esos problemas de ansiedad, debemos de cantar al Señor, debemos de alabar al Señor. Cuando sentamos, como dice, cuando sientas que ya no puedes, ponte de rodillas, pero en oración al Señor. No rindiéndote, no, sino diciéndole al Señor, tú pelea esta batalla y libérame de toda ansiedad. Meditar en la lectura de la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos vamos a los salmos, nos vamos a los proverbios y encontramos unas promesas en Dios hermosas, y eso nos debe de dar paz y tranquilidad. Actividades en familia, cuando usted se recrea con sus hijos, con su esposa, realmente el Señor dice, mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y ¿qué? Vida eterna. Cuando usted se sienta triste, se sienta con esa ansiedad, ve alrededor qué es lo que tiene y agradézcale al Señor por lo que tiene, a su esposa, a su hijo, y dígale al Señor, te pido por mi familia y quítame esta desesperación, ¿no? Y va a ver cómo el Señor le va a bendecir a raudales. Aleluya, gloria al Señor. Dice, planeación de vida equilibrada. Todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. A veces plantamos, yo hace 3 años planté un árbol de nueces y por ahí leí en internet que ese árbol de nueces pues puede tardar 15 años en crecer o 18, a lo mejor yo no lo voy a poder ver, no lo voy a poder disfrutar, pero a lo mejor mi descendencia lo va a poder disfrutar, pero hice algo, amados hermanos, en el cual es muy despacio el crecimiento, pero a muchas veces así es. Debemos de tener, como dice su palabra, pacientemente esperé a Jehová y Él me respondió. Amén, gloria a Dios. Tener una vida equilibrada en la vida, ni mucho trabajo, ni mucho descanso, sino todo en equilibrio, amados hermanos, ¿no? El deporte, no sé si guste comentar algo, hermana Lucy. Sí, pues en la planeación de vida equilibrada, hermanos, ¿y qué tenemos que tener? Pues un equilibrio. Vamos a ver, hermanos, dentro del proceso que Dios nos permitió vivir, que nos decían, la parte espiritual es la básica, porque de ahí del Padre Celestial emana la vida, tenemos que tener esa fe viva, inquebrantable, pero tenemos otras áreas de vida que entran en la planeación equilibrada, como es el descanso, el deporte, la alimentación, y creo que son los básicos en cuanto a eso, y tener esa vida equilibrada, amados hermanos, pues vamos a tener una vida saludable en Cristo Jesús. Amén. Hablando del deporte, qué tan importante es, amados, tener una vida también de repente váyase al parque, váyase a un centro deportivo y practique, no sé, el ir a trotar, el ir a caminar, despeje su mente, ¿no? La alimentación saludable, pues una vida equilibrada es importante también, tener una vida sana, saludable en nuestra vida, una alimentación saludable. No bajémosle al carbohidrato, al exceso de cafeína, al exceso de refrescos, porque eso pues altera ahora sí nuestra vida, ¿no? Y tenemos esos trastornos de ansiedad, amados hermanos. Dormir bien, pues evitar redes sociales que intoxican la mente, evitar noticias alarmantes, sino tratar de dormir pues si tiene usted la posibilidad de dormir a las 9 de la noche, bien lo hace, pueda descansar a esa hora. Si tiene la posibilidad de dormir a las 10, hágalo, hermano, porque eso es benéfico para su vida. Por ahí leí un artículo que decía que los 3 mejores médicos para la vida del ser humano es comer bien, hacer ejercicio y dormir bien. Realmente son los médicos que reparan nuestra vida, no lo tome a la ligera, pero cuando usted tiene una vida equilibrada,
las cosas son de mejor manera para nosotros. Aleluya. Amados hermanos, ya para cerrar este tema, victoria sobre la ansiedad, quiero darles mi testimonio. En junio de 2020, pues había ya meses atrás, había iniciado la pandemia de COVID, pero en junio, el 16 de junio de 2020, pues me enfermé, hermanos, de tantos impactos que hubo de muertes de personas cercanas a mí, hermanos. Y pues después hubo un incendio en el trabajo donde estoy, y creo que todo eso fue impactando mi mente. Trabajo en una empresa que fue esencial trabajar en pandemia, y pues caí gravemente. Yo ahora lo analizo, en este tiempo ya lo analizo más a fondo. Creo que caí en un pánico, miedo. El diagnóstico médico fue un agotamiento total, mental y físico, hermanos. Y pues siendo una persona activa, realmente pues caí en frustración, y eso trajo consigo una ansiedad a su máximo nivel. Ya decíamos los síntomas, pues me generó taquicardia, que pues tardaron en estabilizarme, me generó sudoración de manos, temblores de mano, la ansiedad me paralizó porque realmente quería yo caminar y mi cuerpo no me respondía, etcétera, etcétera, hermanos. Entonces, y de todo ese proceso, realmente también hubo una lucha espiritual muy fuerte, porque físicamente estaba yo agotada, mis emociones quedaron en ceros. Y pues leyendo un testimonio de un pastor que atravesó por alguna situación parecida, leía yo en su testimonio que decía: vas a salir de ese proceso. Satanás, cuando estás en ese momento de debilidad física, mental, emocional, va a ir con todo, dice, va a ir con todo. Espiritualmente vas a estar en una lucha espiritual tremenda, y así fue, hermanos. Realmente eso es lo que viví, y pues caí en depresión, me dieron vértigos, fue un proceso muy muy fuerte, y circunstancialmente llegué al hogar de una hermana, y digo circunstancial, no casualidad, porque para Dios no existen, para los que vivimos en Dios no existen casualidades. Y al llegar a ese hogar, una hermana me dijo: hermana Luz, si la veo mal, véngase a platicar conmigo. Y esa hermana pues es cristiana y es psicóloga. Y estando ahí con ella, empecé a platicar con ella. Me dijo: la escucho. Y yo le empecé a platicar todo lo que yo sentía, pensaba, etcétera, etcétera. Ya después, creo que de 30 o 60 minutos que terminé de hablar, me dijo la hermana Lucy: quiero decirle que usted tiene miedo de morir. Y yo me quedé muy sorprendida, porque yo le dije: hermana, pero si para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Me dijo: eso está en su consciente, pero en su subconsciente usted tiene miedo a morir por su pequeño. Y ya hilando todo lo que ella me comentó, realmente pude analizar y dije: sí. Entré en ese pánico de morir, porque veía yo a mi pequeño ahora sí muy chico, valga la redundancia, y me dijo: mire, ahora vamos a hacer una cosa. Usted va a orar y le va a decir al Señor: libérame de ese miedo, libérame. Y hay mucha tristeza, hay mucho dolor en su corazón, me decía esta hermana. Entonces le decía al Señor, él dice: va a orar y le va a decir: libérame mi subconsciente de ese miedo a morir, libérame de esa tristeza, libérame de ese dolor. Y ahora dice: una vez que usted haga, me dijo que yo escribiera todo lo que pensaba, sentía, lo que había dentro de mí, que yo lo escribiera. Y después de eso, dice, usted va a pedirle al Señor que llene su corazón, que llene ese subconsciente, y le diga todo lo contrario a lo que usted siente.
Entonces, ¿qué le tuve que decir, Señor? Dame, libérame del miedo de la muerte y dame el gozo de mi salvación. Lléname de esa vida que solamente tú das. Lléname de alegría, lléname de gozo, pero sobre todo le dije, lléname de esa fe viva, de esa fe inquebrantable, que no tenga miedo a morir. Y pues gracias a Dios me he permitido en diferentes momentos en la iglesia donde ministrábamos con la vanguardia, predicar sobre la mujer virtuosa. Y yo le decía al Señor, vuélveme el gozo de mi salvación, libérame de esta ansiedad. Hubo momentos en ese proceso de esa ansiedad, cuando empecé esa ansiedad antes de hablar con esta hermana, quiero decirles que llegó a un nivel máximo esa ansiedad, que yo le dije a mi esposo, oye, ¿no hay algún medicamento que me puedan dar porque me siento extremadamente mal, etcétera, etcétera? Y me dijo mi esposo, no, porque si te dan algún medicamento te vas a volver codependiente. Solo esto saldrá en oración. Y pues sí, la palabra de Dios dice, echando sobre él toda vuestra ansiedad, porque él cuida de vosotros. Y entonces leí este pasaje, hermanos, toda esa batalla la libré en el nombre del Señor, pero con todas sus promesas. Afortunadamente, pues leemos y seguimos leyendo la palabra de Dios, y el Espíritu Santo trajo a mi mente, a mi corazón, aún en medio de que no tenía fuerza ni para orar, hermano, ni para hablar, pero yo oraba, recordaba las promesas de Dios en mi mente y le decía, Señor, dame la victoria. Le decía al enemigo que me traía pensamientos no de vida sino de muerte, le decía, te reprendo en el nombre del Señor Jesucristo, porque tú eres un mentiroso y desde el principio has mentido. Mi vida le compete a Dios y Él tiene mis tiempos, Él tiene mis momentos, así es que te reprendo en el nombre de Jesucristo y te vas. Y al Señor le decía, libérame de toda esta ansiedad, libérame de toda esta desesperación, y me daba este pasaje que se encuentra en el Salmo 40, que dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Y me daba también el pasaje de el profeta Jeremías, me dio esa palabra directamente. Yo le dije a mi esposo, léeme este versículo, que es Jeremías 33:6, y dice así la palabra de Dios, y he aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y yo le decía al Señor, Señor, por favor, dame esa paz que conquistaste en la cruz del Calvario. Ya decíamos en el desarrollo del tema que lo contrario de la paz es la ansiedad, hermano. Y le digo porque dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y yo le decía, Señor, esa paz que conquistaste en la cruz del Calvario, venga a mí, libérame de todo miedo, Señor. Yo tengo la seguridad que el día, el momento que tú determines para estar en tu presencia, yo despertaré a tu semejanza y te veré tal cual eres y estaré contigo por toda la eternidad. Pero ayúdame, socórreme. Entonces, en algún momento de esos procesos, una hermana me habló y me dijo, y le platicaba y me dijo, Dios te ha permitido pasar este proceso al rojo vivo, porque para la gloria de Dios, hermanos, pues mi proceso fue un poco largo, porque pues el diagnóstico fue agotamiento total mental y físico, pero empecé a ir cuando ya después de un mes me autorizaron regresar a mi trabajo, empecé a ir 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, era variable porque a veces me sentía mal, pero aún el miedo estaba ahí en mi corazón, en mi subconsciente. Y recuerdo que una tarde, pues ahí donde trabajamos también hay otras hermanas cristianas que trabajan y pues sabían de mi proceso. Todo ese tiempo yo trabajé a puertas abiertas,
por cualquier detalle que pudiese haber. Y recuerdo que una tarde una de las hermanas me decía, cuando te pongas mal, llámanos y oramos. Pero la verdad yo no las llamaba, yo me ponía a orar ahí en la oficina y le decía, Señor, tú eres mi ayudador, tú eres mi libertador, no te tardes en socorrerme. Y harás mis pies como de sierva, yo sé que tú me levantarás y andaré en mis alturas. Y tú has prometido traerme esa paz, revelarme abundancia de paz. Y recuerdo que esa tarde que pasaba una de ellas y me decía, me voy, Lucy, que Dios te siga fortaleciendo. En ese momento yo sentía que iba a entrar otra vez. Tuve miedo que me dejara sola. Quería decirle, no te vayas, no me dejes. Pero en aquel momento yo sentí la mano del Señor Jesucristo en la parte de atrás y que me dijo, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y en ese momento empecé a orar y le dije, Señor, yo estoy en tus preciosas manos. Y yo sé que tú estás conmigo. Y quiero decirles que a partir de aquel día, aquella ansiedad se fue desvaneciendo, hermano. Se fue desapareciendo para la gloria de Dios. Cuando la ansiedad no me permitía caminar, hermanos, porque mi mente decía, te vas a levantar y te vas a ir a trabajar. Y cuando mi mente decía eso, mi cuerpo no me respondía por la misma ansiedad, hermanos. Y yo le dije, Señor, yo sé que un día tú me vas a llevar y será tu victoria y no la mía. Y si fuese necesario, tú me podrás llevar hasta en carro de fuego. Y quiero decirles que el Señor lo hizo, hermanos. Y el Señor es el mismo. El Señor no hace acepción de personas, dice allá el profeta Isaías en su verso 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Quiero decirles que ahora sí, sin tomar medicamento alguno para la ansiedad, para la depresión, de Cristo fue la victoria. Él me levantó, Él me sacó triunfante para la gloria de su santo y divino nombre. Así que, amados jóvenes, porque de ahí muchos secundarios, muchos jóvenes, muchos pastores, muchas mujeres cayeron en ansiedad también. Pero yo en el inter de ese proceso oí una predicación y todo lo que les dijimos, amados hermanos, agarré el himnario, me puse a cantar, agarraba la Biblia, aunque no hablaba yo muy fuerte, leía, subrayaba promesas de la palabra de Dios, oía predicaciones de la palabra de Dios por los diferentes medios, con los diferentes hermanos que estuvieron de nuestro movimiento exponiendo palabras en la pandemia. Pero uno de los temas de nuestro director general predicaba, no recuerdo el título, soy honesta, pero agarré porque pues estaba yo en ese proceso mero, en el momento crítico de mi proceso, y que decía el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, Satanás le ha pedido permiso al Padre para zarandearte como el trigo, pero yo he rogado al Padre para que no te falte tu fe. Y añadía el siervo de Dios y decía, y si te faltase la fe, Él te sustentará. Y hacía hincapié, dice, el Señor Jesucristo pudo haber salvado a Pedro de ese momento difícil, pero era necesario que Él pasara. Y entendí entonces, hermanos, que era necesario que yo pasara en ese proceso. Y yo solamente le dije al Señor, permíteme pasarlo en victoria. Y mi oración en mi mente era, hermanos, tu fuerza, tu gracia y tu poder. Tu fuerza, tu gracia y tu poder. Dame una fe viva, una fe inquebrantable para contemplar tu gloria y tu grandeza. Y cuando me hablaban y me decía, y como también a Pedro le decía, ve y luego ve y confirma a tus hermanos. Cuando
me hablaban y me decían, hermana Lucy, ayúdenme a orar, tengo esto, pues yo ya les entendía de qué se trataba. Y les daba el consejo, les daba la palabra de parte del Señor, hermanos, como hoy me lo permite compartir, amados hermanos. En el Señor tenemos victoria. Y hay un texto que lo repetimos mucho a veces, pero no le damos el significado, la esencia, como es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo soy más que vencedor. Así que si hay jóvenes, si hay adolescentes, mujeres o varones que están pasando por esta etapa, por este proceso, por estas crisis, solo les puedo decir que en Jesucristo tenemos victoria. Él es el psicólogo, Él es el psiquiatra por excelencia. Recuerdo a una de las doctoras que me atendió porque literalmente llegué a muchos especialistas que me checaron y me decía una de las doctoras, échele ganas porque si no la voy a canalizar al psiquiatra. Y yo le dije al Señor, yo he predicado que tú eres el psicólogo por excelencia. Y con esto no quiero decir que los psicólogos no sean instrumentos también en la mano de Dios. Pero el psicólogo por excelencia es Jesucristo, que escudriña la mente, el consciente y el subconsciente. Y usted hoy en esta noche, pues vamos a hacer una oración. Y dígale al Señor si usted está atravesando por esta situación, por la preocupación económica, del vestido, del techo, por el alimento, por el trabajo, por alguna enfermedad. Usted le puede decir al Señor en esta noche, tú lo eres todo para mí y en tus manos estoy. Mis tiempos están en tus perfectas manos. Te ruego tengas misericordia de mí y me liberes de esta ansiedad. Dice también por ahí la letra, solo Él nos libra de cruel ansiedad, solo Él aleja del alma el dolor. Les invito a que hagamos esta oración en esa fe, en esa confianza y seguridad que el Señor está con nosotros. Él sigue haciendo milagros, prodigios y maravillas como lo hizo conmigo, amados hermanos. Padre bendito, en esta noche delante de ti estamos, delante del Hacedor de maravillas, el que hizo los confines de la tierra, el que tiene todo el poder y autoridad para liberar a mis hermanos que están pasando por esta situación de ansiedad. Tú tienes poder para deshacer esa ansiedad. Y tu paz que conquistaste en la cruz del Calvario, injértala en su mente, injértala en su cuerpo, en su alma. Oh Dios soberano, y danos la capacidad de día a día vivir el día en ti, en esa fe viva, inquebrantable, que no nos preocupemos por el futuro, porque el futuro es tan cierto como tú lo eres, oh Dios de los cielos. Permítenos como mujeres, como la mujer virtuosa, reírnos de lo porvenir, porque tú eres el Dios nuestro eternamente y para siempre. Tu sangre preciosa tiene poder para deshacer toda ansiedad. Tu sangre preciosa tiene poder para traer liberación de toda depresión, de toda preocupación que pudiese haber allá en el subconsciente de mis hermanos. Libéranos, Señor, llénalos de gozo, de alegría, de fe, de confianza, de seguridad, que tu Santo Espíritu ministre en sus corazones. Libéralos de todo dolor, de toda angustia. Si algunos de mis hermanos tuvieron pérdida de sus seres queridos y hay esa tristeza y ese dolor, libéralos de ellos, Señor, y llénalos de esa esperanza, guardando la esperanza de que un día nos reuniremos contigo y con los nuestros y reinaremos eternamente y para siempre. Reprende todo pensamiento de la mente de mis hermanos, Señor, que no proceden de ti, porque el enemigo ha mentido y desde el principio ha sido un mentiroso. Él vino a hurtar, a matar y a destruir,
pero tú veniste para darnos vida y vida en abundancia. Tú veniste, sí, Señor, y apareciste para deshacer toda obra del diablo. Que mis hermanos, Señor, sean ministrados por el poder de tu Espíritu Santo, y tú alces tu rostro sobre ellos, tengan misericordia y les bendigas, y pongas paz en su corazón, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos en esta hora. Asimismo te rogamos por los enfermos. Tú eres el médico divino. Tú eres nuestro Jehová, tú eres nuestro sanador. Haz misericordia, Padre bendito. Tú eres el médico divino, cual sea la enfermedad. Al que cree todo le es posible, porque nada es imposible para ti. ¿No te he dicho que si creyereis veréis la gloria de Dios? Tú has prometido traernos medicina, curarnos y revelarnos abundancia de paz y de verdad. Visita a los enfermos, así como esa tarde me visitaste en el trabajo y pusiste tu mano divina sobre mi hombro y me liberaste de esa ansiedad. Me liberaste de todo el dolor de mi cabeza, Señor. Tú sabes que eran los dolores intensos, pero tu gracia sobreabundó en mí. Te ruego que tu gracia sobreabunde en el corazón, en la mente, en el ser entero de todos aquellos que están pasando momentos difíciles de enfermedad. Aviva la fe dentro de nosotros. Danos una fe inquebrantable, viva. Y recibamos por fe nuestra sanidad divina, Padre, porque hay poder en tu sangre preciosa. Tú eres el que sigue sobrando a través de estos tiempos. Tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Manifiesta tu gloria en la vida de tu pueblo, Señor. Que nuestra fe sea creciente, Señor, y podamos seguir anunciando el mensaje de salvación en esa esperanza gloriosa de tu venida, Padre bendito. Pero entre tanto, permítenos ser una iglesia viva y gloriosa, que prediquemos tu palabra en el poder de tu Espíritu Santo, para que muchos te conozcan a ti y hereden la vida eterna. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Muy bien, amados hermanos, pues ya como conclusión, dice su palabra: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Realmente, amados hermanos, confiando en la presencia del Omnipotente, veremos sus promesas cumplidas en nuestra vida, y sabemos que el Señor siempre está con su pueblo, y Él siempre va a defender a los suyos, amados hermanos. Pues vamos a recitar el Salmo del Buen Pastor. Como dice su palabra: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el día de misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Pues damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha dado de compartir lo que Él ha hecho en nuestra familia, porque ahí debemos estar unidos como familias, hermanos, y las victorias serán en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios les bendiga. La paz de Dios. La paz de Dios, hermanos.